Hola, hola amigos, amigas, alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva clase de economía en tiempos de coronavirus. En el anterior video habíamos visto los costos medios, incluso vimos cómo evolucionaban los costos fijos medios. Hoy, antes de entrar a los costos variables medios que dependen de la función de producción, vamos a entrar a uno de los conceptos más importantes de la microeconomía, el costo marginal. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es y cómo obtenerlo a partir de una función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes al inicio y decrecientes al final? Ok, vamos con el concepto. ¿Qué es el costo marginal? Supongan que nosotros tenemos esa fábrica que habíamos supuesto que fabrica estatuillas para vendérselas a Florencia, Italia. Es capaz de producir 12 unidades. Si tenemos en cuenta esa producción de esas 12 unidades, podremos llegar a lo que es el costo total de producir esas 12 unidades. Ese sería un costo total. El costo total de producir 12. Ahora, supongan que está el dueño de esa fábrica y se pregunta, ¿qué pasaría si produzco una más? La número 13. Si produce una unidad más, va a haber un costo total de producir, esta vez, 13 unidades. Ok. ¿Qué es el costo marginal? Es la diferencia entre el costo total de lo que tengo y el costo que tendría si produzco una unidad más. Entonces, por lo general se dice que el costo marginal es el costo de la última unidad, o de esa unidad que se planifica producir. ¿De acuerdo? Entonces es una diferencia el costo marginal entre los costos que tengo y los costos que tendría si produzco una unidad más. Bien, esa unidad entonces es muy importante. Vamos a ver cómo es la fórmula. Recuerden que el costo total es el costo variable más el costo fijo. Bueno, el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a Q. ¿Qué significa esto? Y acá entramos en el área de las derivadas. Si quieren profundizar un poquito más, pueden ir a un video anterior que había hecho de nociones de matemática derivadas. Ahí pueden ver qué son las derivadas y cómo las entendemos. Pero bueno, siguiendo con los costos marginales. Bueno, entonces los costos marginales es la derivada del costo total con respecto a Q. Es cómo se modificaría el costo total al producir una unidad adicional. Entonces es un análisis antes de producir dicha unidad. Vamos a ver cómo lo graficamos y qué relación tiene con los costos totales. Para eso vamos a plantear dos gráficas. Por un lado, arriba, en la parte superior, vamos a tener los costos totales, los costos variables y los costos fijos. Y debajo vamos a tener los costos marginales, costos medios y costos variables medios. En el video de hoy solamente vamos a ver los costos marginales. Comencemos. Arriba tenemos los costos fijos. Habíamos dicho que los costos fijos, no importa si producimos o no, siempre los tenemos que pagar. Por lo tanto, es una recta horizontal. No dependen de la cantidad producida. Ahora, los costos variables, estamos suponiendo que es una empresa que tiene una función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes al inicio y rendimientos marginales decrecientes al final. Por lo tanto, va a tener esa función de costos variables que vemos en la gráfica superior. Esos son los costos variables. Tenemos los costos variables, tenemos los costos fijos, entonces tenemos los costos totales. Esa es la gráfica de los costos totales.
vamos a meternos solamente con los costos totales. Los otros no los vamos a ver. Vamos a dedicarnos solamente a los costos totales. Imaginen que la empresa produce una estatuilla. Va a tener un determinado costo total. Si produce 2 estatuillas, va a tener un costo total mayor. Pero como estamos en la parte donde cada unidad que se produce es más barata, ese costo va a aumentar, pero cada vez menos. Esa diferencia entre lo que nosotros teníamos producido y lo que vamos a tener, esa diferencia cada vez es más chica, hasta que llegamos a lo que es el punto de inflexión. Desde el comienzo de la jornada hasta el punto de inflexión, vamos a tener que cada vez el aumento de los costos totales aumenta, pero los costos totales aumentan, pero cada vez menos. Y esa es la palabra clave. Aumentan cada vez menos. Por lo tanto, ese cada vez menos me dice que los costos marginales van a ser decrecientes, pero esa caída va a ser como enlentecida. Tenemos entonces los costos marginales antes del punto de inflexión. Ahora sigamos. Seguimos produciendo unidades. Cada unidad va a aumentarme el costo total. Pero ahora, como cada unidad se produce más lentamente, por lo tanto es más cara, vamos a tener que va a ir aumentando, pero esa diferencia va a ser cada vez mayor. Después del punto de inflexión vamos a tener que aumentan los costos totales, pero cada vez más. Y nuevamente vamos a fijarnos en esa frase, cada vez más. ¿Qué significa? Que a partir del punto de inflexión para adelante los costos marginales van a ser cada vez mayores. Vamos a tener una curva de costos marginales, va a ser como una U, donde el mínimo va a coincidir con lo que es el punto de inflexión. En el punto de inflexión de los costos totales de la función de producción, en esa cantidad producida vamos a tener el mínimo de los costos marginales. Ese va a ser el mínimo y esa va a ser entonces la forma que va a tener los costos marginales. Desde el inicio de la jornada, o sea, desde que empezamos a producir hasta el punto de inflexión, van a ser costos marginales decrecientes hasta que se frenan y luego comienzan a aumentar, o sea, tienen una forma de U. Esos son los costos marginales. La próxima la seguimos con los costos medios. Nos vemos.